La placa base, también conocida como tarjeta madre, placa madre o placa principal, motherboard o mainboard en inglés, es una tarjeta de circuito impreso a la que se conectan los componentes que constituyen la computadora. En muchos lugares de habla hispana se usa la palabra inglesa con el artículo en femenino. Es una parte fundamental para montar cualquier computadora personal de escritorio o portátil o algún dispositivo. Tiene instalados una serie de circuitos integrados, entre los que se encuentra el circuito integrado auxiliar, chipset, que sirve como centro de conexión entre el microprocesador, CPU, la memoria de acceso aleatorio, RAM, las ranuras de expansión y otros dispositivos. Está instalada dentro de una carcasa o gabinete que por lo general está hecha de chapa y tiene un panel para conectar dispositivos externos y muchos conectores internos y zócalos para instalar componentes internos. La placa base, además incluye un firmware llamado BIOS, que le permite realizar las funcionalidades básicas, como pruebas de los dispositivos, vídeo y manejo del teclado, reconocimiento de dispositivos y carga del sistema operativo. Formatos de placa base. Las placas base necesitan tener muchas dimensiones compatibles con las cajas que las contienen, de manera que desde los primeros computadores personales se han establecido características mecánicas, llamadas factor de forma. Definen la distribución de diversos componentes y las dimensiones físicas, como por ejemplo el largo y ancho de la tarjeta, la posición de los agujeros para los tornillos de sujeción y las características de los conectores. Con los años, varias normas se fueron imponiendo. ATX 1995, ATX, Advanced Technology Extended, tecnología avanzada extendida, utiliza las conexiones exteriores en forma de un panel de E/diagonal-S y definió un conector de 24 pines para la energía. Se usa en la actualidad en forma de algunas variantes, que incluyen conectores de energía extra o reducciones de tamaño. 2001, ITX, Information Technology Extended, tecnología de información extendida, con rasgos procedentes de las especificaciones Micro ATX y Flex ATX de Intel. El diseño de BIOS se centra en la integración en placa base del mayor número posible de componentes, además de la inclusión del hardware gráfico en el propio chipset del equipo, siendo innecesaria la instalación de una tarjeta gráfica en la ranura AGP. Formatos privativos. Durante la existencia del PC, muchas marcas han intentado mantener un esquema cerrado de hardware, denominado privativo, fabricando placas base incompatibles físicamente con los factores de forma con dimensiones, distribución de elementos o conectores que son atípicos. Entre las marcas más persistentes está Dell, que rara vez fabrica equipos diseñados con factores de forma de la industria. Placa multiprocesador. Es una placa con dos procesadores o más. Este tipo de placa base incluye zócalos para instalar varios procesadores, generalmente 2, 4, 8 o más. No nos estamos refiriendo a instalar un procesador con varios núcleos, sino a que podemos instalar varios procesadores físicos. Algunos fabricantes proveen placas base que pueden acoger hasta 8 procesadores, en el caso de Socket 939 para procesadores AMD Opteron y sobre Socket LGA 2011 para procesadores Intel Xeon. Ahora vamos a desglosar las partes más importantes de una placa base para comprender más en profundidad el por qué, tan merecidamente se le considera la placa madre. El chipset o PCH. El chipset, el auténtico cerebro de la placa base. Poner a punto una placa base de calidad requiere un esfuerzo importante en materia de ingeniería. De hecho, no cabe duda de que es uno de los componentes más complejos de un ordenador. El chipset de la placa base se responsabiliza de administrar el tráfico de la información que intercambian algunos de los subsistemas de nuestro PC. Identificarlo sobre la superficie del PCB es sencillo porque suele ser el circuito integrado más grande de todos. Eso sí, en las placas base actuales si queremos verlo tendremos que retirar previamente el disipador que suele ocultarlo, para ayudarle a evacuar con eficacia la energía que disipa en forma de calor. En cualquier caso, más allá de su tamaño y su complejidad, el chipset es importante debido a la función que lleva a cabo. Se responsabiliza de administrar el tráfico de la información que intercambian algunos de los subsistemas de nuestro PC. Tradicionalmente el chipset estaba constituido por dos circuitos integrados, el North Bridge y el South Bridge. De ahí le viene su nombre original. Chipset en inglés significa conjunto de chips. El primero y más complejo de ellos, el North Bridge, se encargaba esencialmente de administrar el tráfico de datos entre la CPU, la memoria principal y el subsistema gráfico. El otro chip, el South Bridge,
Estaba conectado al Northbridge a través de un enlace de alto rendimiento y quedaba relegado a controlar la comunicación con los demás subsistemas del equipo, como las tarjetas que podíamos instalar en las ranuras de expansión, los puertos USB y SATA, el chip de audio o la controladora de red, entre otros dispositivos. Todos los chipsets para las placas base actuales utilizan un solo circuito integrado, y no dos. Buena parte de la lógica que incorporaba en su interior el Northbridge ha pasado a estar integrada en el interior del encapsulado de la CPU, por lo que ya no son necesarios los dos chips a los que recurrían las placas base hace unos años. Con uno solo que lleve a cabo esencialmente las tareas que desempeñaba el Southbridge es suficiente. Una consecuencia muy interesante que tiene la integración de la lógica del Northbridge en el procesador es que este último ahora está conectado de forma directa mediante buses de alto rendimiento a la memoria principal. Ya no es necesario que otro circuito integrado actúe como intermediario. Aún así, el chipset sigue responsabilizándose de la administración del tráfico generado por buena parte de los subsistemas de nuestros ordenadores, como son las ranuras PCI Express que no están destinadas a la tarjeta gráfica o los puertos SATA, USB y Thunderbolt, entre otras opciones. Por esta razón, la comunicación entre la CPU y el PCH, Platform Control Hub, que es el nombre técnico que recibe el chipset, también se lleva a cabo a través de un enlace de alto rendimiento que tiene como objetivo incrementar la velocidad de transferencia de los datos y minimizar la latencia. La estrecha cooperación que llevan a cabo de forma permanente la CPU y el PCH tiene una consecuencia, que a los usuarios nos interesa conocer. Entre estos dos elementos de nuestros ordenadores existe una relación de interdependencia. Esto significa, sencillamente, que no todos los chipsets pueden convivir con todos los microprocesadores de una misma marca. Afortunadamente, cuando Intel y AMD lanzan una nueva familia de procesadores que aprovecha el zócalo utilizado por la generación anterior, existe la posibilidad de que algunos de los chipsets que han colocado previamente en el mercado puedan trabajar compatibilizando con las nuevas CPU. Cuando se da esta situación, lo único que tenemos que hacer los usuarios es actualizar la BIOS de nuestra placa base, recurriendo a la actualización oficial que suelen publicar los fabricantes de placas base en su página web oficial, atendiendo siempre a descargar el modelo de BIOS específico de nuestro modelo de placa base, puesto que hay muchos modelos de placas base y un error eligiendo el software de la BIOS podría inutilizar la placa base para siempre, no encendiendo ya nunca más. El PCH también condiciona otras características muy importantes de la arquitectura de nuestros ordenadores, como son la cantidad máxima de líneas PCI Express, puertos SATA y USB, pues al ser compartidas entre diferentes dispositivos, el hecho de conectar demasiados puede afectar al rendimiento de otro dispositivo o incluso la propia placa base, anularle la conexión quedando su puerto de conexión inoperativo por falta de líneas PCI Express disponibles. Los módulos reguladores del voltaje y las fases de alimentación eléctrica. La calidad de una placa base está en gran medida condicionada por la sofisticación de su sistema de alimentación eléctrica. Esta característica adquiere una relevancia enorme si tenemos la intención de practicar overclocking debido a que tiene un impacto directo en la estabilidad de nuestro equipo cuando lo sometemos a un estrés intenso. Si nos ceñimos a la alimentación eléctrica, hay dos características de una placa base que a los usuarios nos interesa conocer: los módulos reguladores del voltaje y las fases de alimentación eléctrica. Los módulos reguladores del voltaje, o VRM, Voltage Regulator Module, tienen una responsabilidad decisiva: adaptar el voltaje suministrado por la fuente de alimentación a las necesidades específicas de algunos de los componentes más delicados de nuestros ordenadores, como son la CPU y la memoria principal. Si la regulación del voltaje no es precisa, estos elementos no funcionarán correctamente. Cuando el voltaje que reciben es inferior al que requieren, su estabilidad suele verse comprometida, y cuando es superior pueden verse forzados a disipar más energía en forma de calor, algo que quizá no pueda ser asumido por el sistema de refrigeración. En estas circunstancias, en el mejor de los casos, el sistema se volverá inestable, y en el peor, si el componente supera su umbral máximo de temperatura, podría quedar dañado irremediablemente. Los VRM son relativamente fáciles de identificar, siempre y cuando retiremos previamente los disipadores que suelen cubrirlos en las placas base modernas de gama alta, porque están alojados en la superficie del PCB cerca del procesador y los bancos de memoria. No obstante, una vez que los hayamos localizado, comprobaremos que, en realidad, cada uno de ellos es un pequeño circuito en el que intervienen diodos, resistencias, transistores MOSFET, bobinas de ahogo o choque y condensadores.
Ya conocemos cuál es el propósito conjunto de estos elementos. Por lo que no es necesario que indaguemos en el rol que tiene cada uno de ellos dentro del circuito del módulo regulador del voltaje. Aún así, merece la pena que conozcamos dos pinceladas del componente más importante del VRM, los transistores MOSFET, Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor. Los transistores de metal óxido semiconductor con efecto campo, ¿qué es lo que significa en castellano el acrónimo MOSFET? Se utilizan con mucha frecuencia en microelectrónica para amplificar y conmutar señales eléctricas. De hecho, los microprocesadores y los procesadores gráficos de nuestros PC incorporan en su interior millones de transistores diminutos de un tipo concreto de dispositivos MOSFET conocido como FIN-FET, Fin Field Effect Transistor. El rol que tienen estos transistores dentro de los VRM no es otro que comunicarse con el circuito integrado cuya línea de alimentación deben regular, como la CPU, para entregarle exactamente el voltaje que requiere. Un dato interesante, los transistores MOSFET son los dispositivos del módulo regulador del voltaje que más se calientan, por lo que casi siempre estarán ocultos debajo de un disipador. La siguiente característica del módulo regulador del voltaje en la que nos interesa saber son las fases de alimentación eléctrica que implementa. Cada una de estas fases equivale a una etapa de filtrado de la señal eléctrica que tiene como propósito proporcionar al procesador o la memoria principal una alimentación lo más plana y estable posible. La fuente de alimentación se encarga de transformar la corriente alterna que recibe de la red eléctrica en la corriente continua que demandan los elementos de nuestro PC, pero el VRM se ve obligado a reducir el voltaje que recibe de la fuente para adecuarlo a las necesidades específicas del componente al que alimenta. Además del proceso de reducción del voltaje del que ya os he hablado, el VRM tiene que enfrentarse a un reto adicional: eliminar los picos de tensión que la fuente de alimentación no ha conseguido regular del todo al llevar a cabo la transformación de la corriente alterna en continua. Cada una de las fases de alimentación eléctrica implementadas por los fabricantes de placas base en el VRM actúa como una etapa de rectificación y filtrado que consigue estabilizar un poco más la señal de alimentación. Y esta estrategia tiene una consecuencia muy importante: cuantas más fases de alimentación eléctrica introduzca el VRM, más limpia y estable será la señal de alimentación que proporciona al componente al que alimenta. Las fases de alimentación eléctrica importan mucho, especialmente si utilizamos una CPU con una cantidad alta de núcleos, 12 o más, o queremos practicar overclocking extremo. En estas condiciones un sistema de alimentación eléctrica sofisticado que implementa muchas fases puede garantizarnos la estabilidad que buscamos. Sin embargo, a pesar de su indiscutible importancia, el número de fases no lo es todo en el contexto del VRM. También es crucial la calidad que tienen los componentes del módulo regulador del voltaje, especialmente de los transistores MOSFET, los condensadores y las bobinas. Una placa base bien refrigerada es una placa base mejor. Algunos de los componentes alojados sobre el PCB de las placas base disipan una cantidad de energía en forma de calor que no es en absoluto despreciable. Dos de los elementos que más se calientan son el PCH y los transistores MOSFET del VRM, de los que hemos hablado con anterioridad en este artículo, por lo que buena parte de las placas base actuales recurre a disipadores que ayudan a estos y otros componentes a evacuar con eficacia el calor residual. Llevar a cabo esta tarea de una forma eficaz es imprescindible para evitar que estos elementos superen su umbral máximo de temperatura, debido a que, si lo alcanzan y ese valor se sostiene durante el tiempo suficiente, podrían dañarse irremediablemente. Una innovación interesante que algunos fabricantes de placas base están introduciendo en sus modelos de gama alta es un escudo térmico de metal, normalmente de aluminio, fijado al reverso del PCB y que ocupa prácticamente toda la superficie de la placa. Esta plancha de metal puede tener un impacto beneficioso en la habilidad con la que la placa base evacúa el calor disipado por los componentes que más se calientan, pero tiene un beneficio adicional: incrementa la resistencia estructural del PCB. Esta característica es muy interesante si tenemos la intención de refrigerar la CPU con un ventilador voluminoso y pesado, o bien si hemos decidido instalar una tarjeta gráfica con unas dimensiones y un peso importantes. Cualquier mejora ideada para incrementar la robustez del PCB es bienvenida. ¿Cómo encontrar la placa base idónea? La estabilidad, la conectividad y la capacidad de actualización que tendrá nuestro PC en el futuro están en gran medida condicionadas por la placa base por la que nos decantemos. Ahí reside la complejidad de esta elección. La elección de la placa base debe estar ligada al procesador que tengamos en mente,
por lo que lo ideal es averiguar en primer lugar qué CPU resuelve mejor nuestras necesidades, y a partir de ahí podemos buscar una placa base que sea compatible con ella. Lo siguiente que haríamos nosotros sería decidir qué chipset compatible con nuestra CPU nos ofrece las prestaciones y la conectividad que aspiramos a alcanzar porque, como hemos visto, entre unos y otros puede haber diferencias significativas. Podemos tomar como ejemplo los chipsets X570 y X470 de AMD. Ambos pueden trabajar con procesadores Ryzen de tercera generación, pero el primer chipset nos ofrece conectividad PCI Express 4.0, mientras que el segundo se conforma con los algo más modestos enlaces PCI Express 3.0. Ya hemos elegido nuestra CPU y el chipset que queremos que gobierne nuestra placa base, por lo que ahora os recomendamos que identifiquéis qué parte de tu presupuesto quieres dedicar a este componente. Sea cual sea tu elección, ten en cuenta siempre esos 3 puntos. Que la placa base tenga buena disipación, que el chipset te pueda ofrecer la mayor velocidad de datos posible y que tenga la mayor cantidad de fases de alimentación posible. Y con esto me despido, espero que les haya sido útil. Yo soy Aldao y hasta la próxima.